cabo. Al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Cierro cita. Y esto en respuesta a que Jorge Luis Borges joven señala que lo que está ocurriendo no puede ser otra cosa que un sueño. El cuento, muy astutamente, juega con esta cuestión del sueño y la vigilia. Asimismo, el presente relato nos deja una cuestión interesante. Es que Jorge Luis Borges viejo ha cambiado en su pensamiento con respecto al Borges joven y también su forma de tratar a las personas. Se deduce que el viejo se ha vuelto más comprensible y empático. En síntesis, el cuento nos demuestra que a través de los años uno puede cambiar su posición política o literaria y sin embargo mantener su esencia. Otro aspecto a tener en cuenta es el punto máximo del cuento, lo que Greiffman llamaría el deslumbramiento, aquel suceso extraordinario o impactante que provoca una fractura en el cuento. A través de nuestro análisis, sostenemos que el cuento es un relato breve pero impactante, que siempre mantiene atento al lector y que el deslumbramiento sucede cuando Jorge Luis Borges viejo le señala al joven que son las mismas personas. Cito: en tal caso, le dije resueltamente, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969 en la ciudad de Cambridge. Cierro cita. Por otro lado, cabe señalar que ambos personajes también hablan de literatura, y esto queda demostrado por los libros o escritores a que tiene admiración el sujeto, como por ejemplo Las Mil y una Noches, que se encontraba en su biblioteca juvenil, y Los Endemoniados, novela de Fedor Dostoyevsky, que se encontraba en la mano de Jorge Luis Borges joven. Asimismo, es mencionado la novela El Doble, de Dostoyevsky. Ambos, el Borges viejo y el joven, dejan demostrado la admiración que sienten por el escritor ruso, a quien llaman maestro, pero sobre todo llama fuertemente la atención que el libro al que más le dedican tiempo en la conversación es nada más ni nada menos que El Doble. Por lo tanto, este cuento aborda el tema del duplo, tantas veces tratado por la literatura, pero que no por eso deja de ser interesante y enriquecedor. Ahora bien, recordemos que Jorge Luis Borges, nos referimos al autor real, era un confeso admirador del escritor Robert Louis Stevenson, y hay una clara influencia de la novela de este escritor, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el presente texto. Asimismo, hay una relación muy interesante entre el cuento de Borges y el relato de Dostoyevsky antes mencionado, así como con el cuento Doblaje del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, y que será tema de análisis en el siguiente apartado. Entre Doblaje de Ribeiro y el otro de Borges. Existe una relación entre el cuento Doblaje de Ribeiro y el otro de Borges. Ahora bien, en primer lugar, vayamos al relato de Ribeiro. Este cuento narra la historia de un sujeto que tiene como objeto de deseo encontrar a su doble. Este objeto es tan fuerte que lo lleva a tomar un viaje largo de Londres a Sydney. Finalmente, el protagonista nunca encontrará a su doble, pero en el relato se sugiere que el protagonista ha estado en la misma habitación que su doble. Al respecto del cuento, escrito por el famoso narrador peruano, el crítico Antonio González Montes señala: Doblaje es otro relato que enriquece el universo narrativo del autor, pues plantea con más audacia y originalidad la presencia de lo fantástico en la realidad. La anécdota, en este caso, no se desencadena a partir del azar, sino como corolario de cierta idea que el narrador enuncia con énfasis, y que en sí misma es un reto. Cierro cita, Montes 2011, página 28. Como podemos ver, tanto el cuento de Borges como el de Ribeiro tocan el mismo tema, que es el doble, el otro, el duplo. Aunque ambos textos se mueven en la misma línea, que es lo fantástico y lo absurdo, hay una diferencia muy marcada. Es que en el relato de Borges, ambos dobles se encuentran, conversan, discuten y hasta acuerdan volver a encontrarse. Aunque si bien es cierto, este suceso nunca se va a dar. En este texto, los dobles chocan entre sí, destruyendo toda línea temporal y superan totalmente el mundo de la realidad. Mientras que en el cuento de Ribeiro, los dobles no logran encontrarse. Viven en las antípodas y aunque parece que están a punto de cruzarse, esto nunca se va a dar. No obstante, cabe precisar que el cuento de Doblaje del escritor peruano también se encuentra dentro de lo fantástico. Por lo tanto, ambos textos juegan con el tema del otro yo, de la duplicidad de las personas, de los opuestos, del presente y del futuro en uno solo. Es decir, del doble, tal como lo hicieron en su tiempo Stevenson o Dostoyevsky. Conclusiones.
En mi presente ensayo ha quedado demostrado que el otro, del escritor argentino Jorge Luis Borges, es un cuento que se encuentra dentro de los mundos de lo fantástico, así como del absurdo. Es un cuento del que se le puede llamar kafkiano. Dicho término, que proviene del nombre del escritor Kafka, según la RAE significa, cito, dicho de una situación absurda o angustiosa, cierro cita. Y como hemos podido ver anteriormente, el sujeto pasa por una situación de angustia al narrar el encuentro con su doble. Asimismo, hemos podido comprobar, tras un análisis semiótico y utilizando la narratología, que dicho texto tiene una estructura clara y que el significado tiene múltiples interpretaciones. Por lo tanto, tras un análisis crítico del cuento El Doble, nosotros le hemos dado la interpretación que ese encuentro del Borges viejo con el Borges joven es una analogía del encuentro que tiene el protagonista consigo mismo, el sujeto consigo mismo. Un encuentro con su propio yo, que está dentro del otro yo. Es pues una meditación profunda que hace el sujeto de los momentos de su juventud y llega a la conclusión de que ha cambiado en muchos aspectos, aunque mantiene la esencia de cuando era joven. En síntesis, el cuento nos demuestra la conciencia crítica que ha adquirido con el correr de los años el sujeto al encontrarse y sobre todo al conversar con su doble. Eso sería todo. Gracias, profesor. Ya, muchas gracias a usted por su exposición magnífica, bien planteada, sobre todo da una visión general sobre este escritor maravilloso que es Borges, que está vigente siempre, y luego el análisis que permite ver esta plasmación de un imposible, ¿no? Que sin embargo sí es posible. Y esto paradójico tendría como punto de partida o de sustentación esta idea de Borges de que el ser humano es el que vive en los tres tiempos, ¿no? Es decir, uno está en el presente, pero a la vez está recordando con la memoria y puede también de pronto proyectarse hacia el futuro, ¿no? Entonces, claro, este es un cuento que revela la naturaleza del ser humano complejo, que trata de entender el mundo en el que está y trata de entender a los personas que le rodean, pero también trata de entenderse a sí mismo, ¿no? Y al hacerlo entra a tallar ahí ¿no? de una forma muy sugestiva, digamos, la estructura temporal, ese juego que hay en el relato entre el Borges joven y el Borges viejo, ¿no? Entonces esto supondría una distancia de aproximadamente de ¿cuántos años? Si quisiéramos, si tomamos como referencia, porque hay dos fechas que son 1969, ¿correcto? La señal si está mala se corta, se va. Sí, no hay problema. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, profesor, ya, hay dos fechas indicadas en el cuento. Si haces algo en tu celular, se corta. ¿Qué me dice que hay dos fechas? Sí, el de 1972, Ajá, donde se encuentra el protagonista, ya, y 1969, donde se encontró con el otro Borges, con el joven. Con el joven, el encuentro con el joven es el 69, ¿no? Y la evocación de esto está datada como que ocurre en 1972, ¿no? Entonces... sí, me parece, sí. No recuerdo, pero me parece que sí dice 50, el Jorge Luis Borges viejo dice algo así como que han pasado ya 50 años. Sí, claro, es un Borges de 70 años ya, aproximadamente, ¿no? Ay, porque claro. ya el protagonista ya está ciego. Recordemos pues claro, que el escritor claro. a qué edad está ciego, ahí se puede deducir qué edad tenía, ¿no? Ya está ciego, dice que ya encontró, o sea, que al inicio se angustiaba con la ceguera, pero que ya encontró el sentido al estar ciego y todo eso, porque incluso cuando se despiden, Jorge Luis Borges viejo dice, no, yo no me voy, tengo que esperar que venga alguien. O sea, de entender que como está ciego, tiene que esperar pues que venga una persona a recogerla. Así es, ahí tiene que estar todo. Sí, es interesante esta idea, todo en lo último es todo.
imposible que Borges plantea, y me hace recordar un texto que usted seguramente lo ha leído, porque en la colección de cuentos, es este cuento que se llama, es una prosa en la que dice, es al otro al que le ocurre, como que está planteando ahí la diferencia entre el Borges personaje real y el Borges personaje escritor, ¿no? ¿Recuerda ese texto? Yo recuerdo haberlo leído, que tendría una relación bastante cercana con estos, bueno, con el cuento que analizaba el otro y también con el de doblaje, ¿no? ¿Recuerda haber leído? ¿Se refiere a otro texto de Borges? Sí, a otro texto de Borges. Es no está dado, lo he leído. Sí, hace tiempo eso plantea este problema de la identidad, ¿no? Que prácticamente el Borges real, al convertirse en un escritor famoso, también se produce un desdoblamiento, ¿no? Porque la gente habla de él, se ha vuelto famoso, pero en la sombra está este ser ciego, ¿no? Este ser que ve esta situación paradójica. Ahora, respecto de la ceguera, ahí también tendríamos que recordar una idea que no sé si está en Borges, es muy posible, o en todo caso es un aspecto un aspecto característico de la literatura occidental. Esto incluso podría venir desde los tiempos clásicos, esta idea justamente de lo paradójico que es la vida, ¿no? Cómo se produce siempre creo, de todas maneras, uno es consciente, aún no siendo Borges, uno es consciente que hay un otro, uno mismo, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros también tiene esta duplicidad, en alguna medida, ¿no? Además de la cuestión de que uno también se mueve o ejerce una serie de roles, y todo esto es parte de esta estrategia narrativa. Lo que quería retomar es esta idea, que creo que está ya de la literatura griega, ¿no? Cuando se habla de los personajes ciegos, que son ciegos, está también en el teatro de Sófocles. El personaje... Exacto, tenemos 10 minutos. Listo, chicas. Hasta más tarde. Gracias. De hecho, una pequeña lapsus. Y la idea es esta. Precisamente en Edipo Rey, ¿no? Yocasta, se quita los ojos. Claro, no, me refiero a que el personaje de Edipo, ¿no? Recuerda usted que en esta situación crítica está él, es el rey de Tebas, pero llega esta versión de que Tebas está sufriendo también una suerte de peste, una pandemia, algo así, ¿no? Y que este horror que se ha instalado en la ciudad es porque no se ha castigado a un personaje que ha cometido un parricidio, que ha matado a su padre, ¿no? Entonces, Edipo no lo sabe, y es él mismo el que, digamos, emprende la búsqueda de ese personaje para, de alguna manera, sancionarlo, ¿no? Porque es ese crimen cometido el que ha traído a la desgracia de la ciudad. Y luego, en esta búsqueda, hay un momento en que aparece un personaje que es precisamente un personaje ciego, y a él le preguntan sobre este problema real y fantástico. ¿Quién es este personaje? ¿Qué sabe él sobre esta situación paradójica de duplicidad también, ¿no?
Entonces, el personaje que es ciego, que es también un hombre ya mayor, de 70 años aproximadamente, le dice esto, ¿no? Que el personaje a quien están buscando es él mismo, ¿no? Se lo dice así, más o menos en esos términos, y esto es indicativo de que en la literatura clásica ya hay esta idea de que los ciegos son personajes que no ven lo superficial, pero que sí ven lo profundo desde esa oscuridad, ¿no? Que es otra situación paradójica que se relaciona ya también con el hecho que el ser humano, ¿no? Vive efectivamente en una doble dimensión, es decir, como se ve en el cuento de Borges y en esta referencia que he hecho, ¿no? Es decir, que hay una parte de nuestra vida se desarrolla en la vigilia, la vida consciente. Luego, la otra dimensión es la dimensión del sueño, ¿no? Que es una dimensión creada por el sujeto que de pronto ve dentro de sí mismo una historia que se está desarrollando y que luego va a recordarla, ¿no? Entonces, esta idea es un poco paradójica también. Creo que Borges la maneja, ¿no? Porque él es un conocedor de todos los grandes temas o las grandes estrategias de la literatura occidental. Esta idea justamente de que este Borges de los 70 años, que es ciego, sin embargo, es capaz de plantear este tema tan complicado, tan complejo, ¿no? Que en alguna medida lo vivimos todos, ¿no? Particularmente diría yo que eso creo que le va a pasar también a usted a lo que me está pasando a mí, ¿no? Me veo ahora en esta edad ya avanzada, ¿no? Y luego puedo recordar también, ¿no? Digamos 20 años atrás o 40 años atrás, ya hay un proceso vivido, entonces ese proceso es complejo, en ese proceso han ocurrido una serie de traumas, cambios, cambio de roles, entonces creo que todo eso justifica esa construcción magistral que hace Borges en este relato y que, bueno, lo retoma Julio Ramón Ribeiro en doblaje. Y ahí hay una cosa interesante, ¿no? El aporte de Ribeiro es en el sentido de que cuando él plantea su idea sobre el doble, ¿no? Él dice que digamos, una cuestión esencial en su concepción es que este doble debe parecerse no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, en la actitud, en los sentimientos, ¿no? Eso, digamos, son los aspectos positivos de esta situación paradójica. Pero hay un impedimento, ¿no? Que establecido por esta poética, por esta concepción, y es que estos personajes nunca se pueden encontrar, no se va a dar esta situación, que sí se da en el relato de Borges, ¿no? Entonces se plantea esto y de pronto vemos que Ribeiro le da vueltas a la idea, a este objeto que es encontrar el doble. Eso es un poco paradójico que él que es sostenedor de esta teoría, diga que los sujetos, el doble nunca se va a encontrar, no se va a poder encontrar. Es paradójico que a pesar de tener muy clara esta idea, haga el viaje, ¿no? Entonces, si él sabe que no se va a encontrar, ¿para qué ha hecho el viaje, no? ¿Para qué ha ido a ese lugar? Cuando él sabe perfectamente que el personaje ha hecho el movimiento contrario, ¿no? Esta idea de las antípodas, ¿no? Que hace pues imposible el encuentro. Pero, digamos, este imposible, de alguna forma, sí deja una evidencia, ¿no? En el cuadro, ¿no? Este cuadro que de Winnie se llama ella la protagonista, ¿no? La mujer en el relato. Sí, bueno, entonces el personaje que viaja de Londres a
Sidney, antes de irse, esboza una imagen, ¿se recuerda usted? ¿No? Una especie de esbozo de un rostro, pero lo deja ahí, no lo termina. Es una obra ahí que está en proceso de construcción y hace el viaje, ¿no? Y luego cuando él ha confirmado que no lo va a encontrar, y para qué hizo el viaje, pero cuando él regresa al lugar donde vive, que es el hotel, él entra efectivamente, está otra vez en su espacio donde reside, pero se siente que algo extraño ha ocurrido, ¿no? Que algo se ha producido. Y es que lo que se ha producido es eso, es decir, que hay un elemento que demuestra de alguna forma que ambos personajes han colaborado, porque este esbozo que él había dejado, el personaje de Londres a Sidney, ya está completo. Cuando retorna el de Sidney, encuentra que a su vez el personaje de Sidney había estado también en ese mismo lugar, y los dos eran pintores, y este personaje de Sidney completa la imagen total, y el personaje que se ha planteado imposible descubre que el rostro es precisamente de esta mujer que ha estado, ella también sin saberlo, ha estado con los dos, ¿no? Con los dos personajes. Y sobre esto creo que, no sé si hay un cuento así que plantea la reacción de la chica, de Winnie, cuando el narrador que ha venido que ha vuelto de Londres va a buscarla, y ella, por la experiencia vivida, le dice que no lo va a ver, ¿no? Entonces, vea usted que en este cuento, esta temática del doble, o la búsqueda del doble, de alguna manera sí se da, de la manera más espectacular, que es ambos personajes han trabajado juntos. El uno comenzó el cuadro y el otro termina el cuadro, y ese cuadro corresponde a esta mujer que ha estado con los dos, ¿no? Entonces yo creo que esta estrategia que usa narrativa, esta estrategia que usa Ribeiro, es extraordinaria, ¿no? Y claro, procede del conocimiento que él tiene de este tema en lo literario, ¿no? Eso es, digamos, un comentario que quería hacer sobre el relato. Y bueno, como se ha dado esta coincidencia, estoy leyendo otra obra. Bueno, usted ha citado varios textos donde el tema es el del doble. Creo que es un tema universal. Estoy leyendo una novela, creo que les comenté, no le puedo terminar, que también trata el tema del doble, la búsqueda del personaje, así que en este caso es una novela de Saramago, ¿no? No me acuerdo el título, pero es en esta novela donde este personaje de pronto un día descubre, viendo una película, ¿no? Ve a un actor que es idéntico a él. Dice, ¿cómo? Pero yo no soy actor, ¿no? Pero el tipo es igual, exactamente, la misma, que es el doble. Entonces, ahí también Saramago está planteando esta temática, ¿no? Es decir, el personaje real que ve en el plano de la ficción, ve a un personaje que es su doble. Entonces ahí hay un juego también de esta opción realidad-ficción, ¿no? Y bueno, entonces él también inicia la búsqueda, ¿no? Va buscando y llega a la conclusión que efectivamente este personaje vive en la misma ciudad, ¿no? Entonces, no he terminado la novela, qué va a ocurrir, cómo va a resolver Saramago, que es otro mago también, cómo va a resolver esta situación, ¿no? Porque el personaje obsesivamente está a la búsqueda, y también en este relato hay una mujer que probablemente, se me ocurre, que es una suerte de amante eventual del personaje que ha descubierto al doble, pero es probable que esta mujer también en el desarrollo de la novela pueda conocer
a este otro doble que es un actor conocido en la ciudad. Entonces esta situación paradójica muestra pues que el tema del doble ha obsesionado a lo largo del tiempo, ¿no?, al ser humano, y es la literatura maravillosa a través de estos textos que hemos estado manejando, ¿no?, que de alguna forma hay un deslumbramiento, como usted señala, tanto en los textos de Borges como en los textos de los otros autores que tratan este tema. Creo que en doblaje se produce, ¿no?, esta confirmación de alguna manera verosímil, ¿no?, que él tiene que aceptar que ahí ha estado el otro doble, claro, y no se ha encontrado precisamente porque una de las leyes de este eje temático es ese, que los personajes nunca van a coincidir en el mismo lugar, en el mismo tiempo, pero sí coinciden en momentos diferentes mediante este juego, ¿no?, precisamente en base a esa ley que establece el movimiento de los contrarios. Entonces, el tema es apasionante y yo creo que usted ha hecho un buen análisis. No sé si quiere agregar algo más, algún detalle. Quise de alguna forma complementar. No, por ahora no, profesor. Ya. Más bien le quería comentar que le envié mi trabajo al aula virtual, Ya. lo subí, pero por error de mi internet se envió 3 veces. Sí le mandé un correo explicando. Ya, lo voy a ver, no se preocupe, es un detalle. El que cuenta es el tercero, los otros 2 están incompletos. El tercer trabajo que le envié es el que cuenta, por favor. Ya, está bien. El tercero, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, señor Córdoba, por su magnífica exposición. ¿Quién sigue, por favor? De los que están presentes. Sally Gomán. Sally Gomán.